Bienvenidos, valientes guerreros en Dios, a Mi Biblia Anime. Hoy desvelaremos una de las historias más épicas y transformadoras de todos los tiempos. Prepárense para sumergirse en el corazón de un conflicto ancestral, donde la fe se enfrentó al miedo. Nos transportamos a un tiempo de gigantes y héroes, a un valle que sería testigo de un duelo inolvidable. En el antiguo Israel, la tensión era palpable entre dos pueblos, los israelitas y los filisteos. El valle de Ela se convirtió en el campo de batalla, un lugar donde el destino de una nación pendía de un hilo. Allí, en medio de la polvorienta llanura, se alzaba una figura colosal, una pesadilla hecha carne. Era Goliat de Gat, el campeón filisteo, un guerrero de proporciones míticas. Su armadura brillaba bajo el sol, su lanza era como el tronco de un árbol y su voz retumbaba como un trueno. Su sola presencia infundía un terror paralizante en los corazones de los soldados israelitas. Día tras día, Goliat desafiaba a Israel, burlándose de su Dios y de su ejército. El miedo se había apoderado de todos y la parálisis era total. Pero en medio de esa desesperación, una pequeña chispa de esperanza comenzaría a brillar. Un joven pastor, desconocido y sin experiencia en la guerra, estaba a punto de entrar en escena. Su nombre era David, y su fe era más grande que cualquier gigante. David no era un guerrero, sino un humilde pastor de ovejas. Sin embargo, su vida en el campo lo había forjado de una manera única. Había enfrentado leones y osos para proteger a su rebaño, desarrollando una valentía inquebrantable y una habilidad asombrosa con su honda. Su corazón estaba lleno de una fe profunda e inquebrantable en el Dios viviente. Para David, el Señor no era solo una idea, sino una realidad palpable, su protector y su fuerza. Esta fe era el verdadero escudo que lo cubría. Un día, David llegó al campamento israelita con provisiones para sus hermanos mayores. Su padre, Isaí, lo había enviado para asegurarse de que estuvieran bien en el frente de batalla. Lo que David encontró allí, sin embargo, lo dejó atónito. Fue testigo del desafío diario de Goliat, escuchando sus blasfemias contra el ejército de Israel y, lo que era peor, contra el nombre de Dios. Una indignación santa se encendió en su espíritu. ¿Quién era este incircunciso filisteo para desafiar a los ejércitos del Dios vivo? Sin dudarlo, David se ofreció valientemente para luchar contra el gigante. Su juventud y su falta de experiencia militar eran evidentes para todos. Los soldados se rieron y sus propios hermanos lo reprendieron, pero David no se inmutó. El rey Saúl, desesperado, finalmente accedió a la propuesta de David. Intentó equiparlo con su propia armadura real, un casco de bronce y una cota de malla. Era una armadura pesada y majestuosa, digna de un rey. Pero David, con una sabiduría que superaba su edad, decidió rechazarla. No estaba acostumbrado a ese peso, a esa forma de luchar. Su confianza no residía en el acero o la fuerza humana, sino en su honda, unas cuantas piedras lisas y, sobre todo, en su inquebrantable fe en Dios. Con una determinación férrea, David avanzó hacia el gigante. No había miedo en sus ojos, solo una convicción inquebrantable. El pequeño pastor se dirigía hacia la montaña de músculo y metal, un espectáculo que nadie podía creer. Goliat, al ver a David, estalló en una carcajada burlona. ¿Acaso era un perro para que le enviaran a un muchacho con un palo? Su desprecio era palpable, su arrogancia ilimitada. No podía concebir que alguien tan insignificante se atreviera a enfrentarlo. Pero David, con una voz clara y resonante, proclamó su verdad. No venía con espada ni lanza, sino en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien Goliat había desafiado. Su declaración fue un grito de fe que resonó en todo el valle. Con calma, David metió la mano en su zurrón y sacó una de las piedras lisas que había recogido del arroyo.
La colocó con precisión en su honda, su mirada fija en el objetivo. El aire se cargó de una tensión electrizante. Con un movimiento rápido y experto, David lanzó la piedra. La honda giró con una velocidad asombrosa, y la pequeña roca salió disparada como un proyectil. El destino de dos naciones se decidió en ese instante. La piedra impactó directamente en la frente de Goliat, justo en el único punto vulnerable de su armadura. El gigante, aturdido y desequilibrado, se tambaleó. Su imponente figura se desplomó con un estruendo que sacudió la tierra. David, sin perder un segundo, corrió hacia el gigante caído. Tomó la propia espada de Goliat, una hoja enorme y pesada, y con un acto decisivo aseguró la victoria. La cabeza del gigante fue separada de su cuerpo, un símbolo innegable del triunfo de la fe. Al ver a su campeón caído, el ejército filisteo fue presa del pánico. El terror se apoderó de ellos y huyeron en desbandada, dispersándose por el valle. Su moral se había desmoronado junto con su gigante. El ejército israelita, que había estado paralizado por el miedo, estalló en un grito de júbilo. La victoria inesperada los llenó de una euforia incontenible. Persiguieron a los filisteos, completando la derrota y celebrando a su nuevo héroe. David fue aclamado de inmediato como un héroe nacional. Su nombre estaba en boca de todos, y su hazaña se cantaba en las calles. De un humilde pastor, se había convertido en el Salvador de Israel, un símbolo de esperanza y valentía. El rey Saúl lo honró, llevándolo a su corte y reconociendo su extraordinario valor. David, el joven pastor, ahora se encontraba en los pasillos del poder, un testimonio viviente del favor divino. Su vida había cambiado para siempre. David asumió un nuevo rol en la corte de Saúl, no solo como guerrero, sino también como músico. Su habilidad con el arpa calmaba el espíritu atormentado del rey, y su música llenaba el palacio de melodías celestiales. Fue en este tiempo cuando se forjó una amistad profunda y duradera entre David y Jonatán, el hijo de Saúl. Su vínculo era más fuerte que la sangre, una conexión de almas que trascendía las circunstancias. Jonatán amó a David como a sí mismo. Sin embargo, la popularidad de David comenzó a despertar la envidia y los celos en el corazón del rey Saúl. La admiración del pueblo por David superaba la que sentían por el rey, y esto llevó a una persecución implacable. Saúl intentó quitarle la vida en varias ocasiones. Durante este tiempo de huida y adversidad, David continuó confiando plenamente en Dios. Cada prueba, cada peligro, lo acercaba más a su Creador. Su fe no flaqueó, sino que se fortaleció en la fragua de la dificultad. A través de todas estas experiencias, David se desarrolló como un líder valiente y justo. Aprendió a depender de Dios en cada paso, a guiar a otros con sabiduría y compasión. Su carácter se forjó en la adversidad, preparándolo para un destino aún mayor. La historia de David no termina con Goliat. Él se convirtió en un hombre de fe inquebrantable, un rey conforme al corazón de Dios. Su linaje, su legado, culminaría siglos después en la figura de Jesús, el Mesías, el verdadero Rey de Reyes. La historia de David y Goliat es mucho más que un relato de una batalla antigua. Es un poderoso recordatorio de que el tamaño no lo es todo y que la fuerza verdadera reside en la fe. Nos enseña que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Es la victoria del aparentemente débil sobre el fuerte, un testimonio del poder ilimitado de Dios obrando a través de aquellos que confían en Él. No importa cuán grande sea tu gigante, ya sea el miedo, la duda o un desafío abrumador, recuerda que con Dios todo es posible. Así como David enfrentó a Goliat con fe y valentía, tú también puedes enfrentar tus propios desafíos. Confía en el poder de Dios. Sé valiente y nunca subestimes el impacto que una fe inquebrantable puede tener. Tu historia de victoria está esperando ser escrita. Suscríbete para más contenido bíblico que fortalece tu fe.
Comenta abajo, ¿cuál es tu Goliat hoy? Vamos a orar contigo. Comparte este video con alguien que necesita una victoria. Dios les bendiga.